Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su canal desde mi humilde punto de vista. Pues bien, sabemos que ayer fue el tercer informe del señor presidente, pero realmente fue el primer informe constitucional y realmente habló de promesas cumplidas. Y la verdad es que creo yo que absolutamente todos sabemos cuáles son esas promesas. La cancelación de la reforma educativa, la baja en los sueldos a los altos funcionarios, el programa de bienestar, los programas de bienestar, o sea, becas, pensión para adultos mayores, créditos a la palabra, sembrando vida, construyendo el futuro, etc. Así como también prometió que no iba a aumentar los impuestos ni crear impuestos nuevos. El aumento al 16% en el salario mínimo en todo el país y el 100% en la frontera. El no aumentar los precios de las gasolinas, no contratar nueva deuda, cancelación del aeropuerto de Texcoco, la creación de la nueva refinería de Dos Bocas, la rehabilitación de todas las demás refinerías, que por cierto ya se está importando el 24% menos de gasolina de Estados Unidos, que por cierto también ahora resulta que se analizó la gasolina que viene de Estados Unidos y trae plomo y no trae el octanaje que debiera traer. Esto da motivo a que es muy posible que al no cumplir ellos, Andrés Manuel López Obrador ya tiene la opción de comprar gasolinas en otros lados. Parece ser que se le va a comprar a China la gasolina. Obviamente debemos imaginarnos que esto lo hace con el fin de no echarse de enemigos a los gringos, porque la verdad debemos de suponer que la gasolina viene de Venezuela. O sea, los chinos le van a comprar a Venezuela, pero les vamos a comprar nosotros a los chinos. O sea, es una estrategia para no ser tan descarados, pero bueno, el caso es que a lo mejor no sale al mismo precio, a lo mejor más barata, y lo más seguro es que sea más barata, pero ahora sí de la calidad que se contrató. Bueno, la desaparición de todas las oficinas gubernamentales en el extranjero y desde muchísimas direcciones inútiles que había en la República Mexicana. La creación de la Guardia Nacional, que por cierto, los adversarios, los detractores, la oposición, llámele con el nombre que quieran llamarle. A mí me encanta el nombre que les di, que para mí son verdaderos patiños, porque lo único que hacen es cada vez que abren la boca, quedan en ridículo y hacen quedar mejor al presidente. O sea, los patiños hablan de que, como quiera que sea, que la Guardia Nacional no sirve. Miren, aquí tengo que hacer una observación. Recordemos que, por desgracia para todo México, la Policía Federal, que fue creada por el licenciado Calderón, pero en el sexenio pasado estaba en gobernación y el jefe de la Policía Federal era Osorio Chong. O sea que siguen siendo los jefes de la Policía Federal, aunque haya desaparecido los pocos elementos que quedan por ahí, siguen obedeciendo órdenes de Osorio Chong y de Felipe Calderón. Y estos amigos, desde que se crearon, desde que los creó Felipe Calderón, siempre han trabajado para los diferentes cárteles, para el crimen organizado. Eso todo el mundo lo sabemos y lo sabemos desde la creación de la policía esta. O sea que, ¿cómo voy a combatir al narcotráfico con empleados del narcotráfico? Porque eso es lo que era la Policía Federal, eran empleados del narcotráfico, siempre estuvieron trabajando en contubernio. Y de hecho, desde el EZLN
fue creación del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Y hay pruebas que demuestran que el EZLN desde entonces está bajo las órdenes de Salinas de Gortari. De hecho, la hermana del comandante Marcos se sabe que ha trabajado en el PRI durante muchos años. Sí, los Zetas siempre fueron creación de hace 2 sexenios del gobernador de Veracruz y siempre estuvieron en contubernio con las policías de Veracruz. La Jalisco Nueva Generación, por favor, todo el mundo sabemos que trabajaba para el exgobernador de Jalisco, ahora ya salieron los gobernadores. ¿Qué? ¿Ya van a dejar de trabajar? Por supuesto que se siguen trabajando. Ahora, desde que yo me acuerdo ser yo, siempre que han detenido a un asaltabancos o a un secuestrador, siempre resulta que en ese grupo de delincuentes trabajaba 1 o 2 policías. Eso es desde hace muchísimos años. Y no va a cambiar posiblemente ahora con la creación de la Guardia Nacional, si se vean buenos resultados. Pero recordemos que cuando Andrés Manuel quiso desaparecer la Policía Federal, todo el mundo se metió a defender esos pobrecitos elementos, que cómo era posible. Entonces se tuvo que recontratar a muchos de ellos para la Guardia Nacional. Esos siguen estando bajo las órdenes de Osorio Chong y de Felipe Calderón. Y obviamente si Felipe Calderón, a como dé lugar, quiere crear problemas en el gobierno de Andrés Manuel, para él lo más fácil que hay en el mundo es darle la orden a sus esbirros para que, ¿sabes qué? Ve y dispare en una discoteca y maten gente. Eso a Calderón le dejó muchísimo dinero. Nunca hizo una guerra contra el narcotráfico. Sí, llegaban a algún lugar, digamos, a Sinaloa, y en Sinaloa hablaban con los jefes de los carteles de ahí, y al que más le ofrecía dinero, con ese trabajaban, y ese mismo decía, ¿sabes qué? Que fulano tiene tantos kilos en tal lado, vayan y decomísenlos y agárrenlos ahí. Y ese fue el desorden que existió en la época de Calderón. Las balaceras siempre fueron de una mafia en contra de otra mafia. Y sí, mataron mucha gente inocente. Y la guerra contra el narcotráfico a Calderón le dejó muchísimo dinero. Ahí están las declaraciones del Chapo Guzmán. Ahora, están de moda las narcoseries. En las narcoseries sacan muchas cosas muy apegadas a la realidad. Y ahí se ve claramente que siempre hubo un contubernio entre la delincuencia organizada y miembros de alto, muy alto nivel en el gobierno. Ahora, recordemos que Andrés Manuel, sí, cuando tomó posesión de la presidencia, le dieron una banda presidencial, no le dieron una varita mágica. ¿Sí? Luego entonces, ¿cómo es posible que estos detractores, opositores, llámenles como les quiera llamar, ¿sí?, quieran exhibir a Andrés Manuel? No ha acabado con esto, no hay crecimiento económico. Pero ¿qué tal si Andrés Manuel le hubiera pedido 100,000 millones de dólares prestados? Y con esos 100,000 millones de dólares les hubiera dado, no sé, 20,000 millones de dólares a los diferentes medios para que hablaran bien de él. Obviamente, otros 5,000 millones de dólares a las calificadoras. ¡Uy! Ahora sí hay mucho crecimiento. Esos son falsedades.
Lo que nos extraña ahorita es que él habla con la verdad. Y esa verdad nosotros queremos por fuerza que ya se vea reflejada en nuestros bolsillos. Van 9 meses de gobierno. Vamos a esperarnos al año que entra, que empiecen a dar frutos las cosechas de Sembrando Vida. Otra. No se ha endeudado al país ni un solo peso más. Chéquenlo. Hace 36 años que año con año crecía la deuda externa. Nunca se estuvo el país sin pedir dinero prestado 6 meses. Es la primera vez que sucede. Y esto a fuerza es crecimiento económico. Las calificadoras no lo van a ver así, no lo van a ver así porque es la primera vez que no le da dinero a Andrés Manuel. Que lo sigan teniendo en ser, más que ponerle -10, que le pongan -10. ¿Sí? Yo creo que si hay 1 millón de empleos de más, es imposible que no haya crecimiento. Claro, Andrés Manuel no lo quiere decir así. Él dice, es que si hay desarrollo y hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad. Obvio, hay mucha delincuencia. Y la delincuencia, hasta que no apliquen la extinción de dominio a toda esa bola de corruptos desgraciados, y me refiero a Osorio Chong, a Calderón, a Peña Nieto, que les quiten el dinero de la bolsa, a ver con qué le siguen pagando a la delincuencia organizada. Obvio, sacan dinero todavía de lo que están cobrando por el derecho de piso, pero se les va a acabar. Déjenlo 1 año más, 6 meses más, que ya ingresen a la Guardia Nacional todos los elementos que ahorita están en entrenamiento y va a empezar a ver resultados. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes ya empezaron? Porque un agente de tránsito los para porque se pasaron un alto o una preventiva y les piden sus papeles, y agarran y dicen, ¿sabes qué? Levántame la infracción. ¿Ya dejaron de dar mordidas? ¿O siguen dando mordidas? Entonces, también es culpa nuestra. Bueno, otra cosa más, interesantísima esta. Sí, resulta que se habla mucho de la condonación de impuestos. Yo tuve la suerte de ser empresario. Y que yo me acuerde, yo tenía papeles de condonación de impuestos. Y resulta que un inspector era el que llegaba a amenazarme con una auditoría. Sí, está bien, vénganse a hacer la auditoría. Al fin y al cabo que hasta el mes que entra me toca pagar mis impuestos, no hay problema. Oiga, ¿cuánto va a pagar de impuestos? Exactamente, más o menos como 1 millón de pesos. Oiga, ¿qué cree? Con 800,000 pesos le damos una condonación de impuestos. No, ¿cómo crees? No, yo quiero pagar mis impuestos. Mire, mejor deme los 800,000 y le damos una condonación y se ahorra 200,000 pesos. Ya cuando uno veía que si uno ahorrara unos centavos, por desgracia, así estábamos educados, así estábamos enseñados. Muchos decíamos, sí, órale va, pero ¿sabes qué? No te voy a dar 800, te voy a dar 600. Déjeme hablar. Ese inspector le hablaba a su jefe al director, el director al subsecretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda al secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda al presidente. ¿Sabes qué? Que este individuo nada más da 600,000. Si a mí me importa muy poco lo que dé, a mí dame mis 500,000 que quedamos y ustedes que repartan el resto. Oye, nos va a tocar nada más 100,000 para repartir, somos muchos. Bueno, está bien, dame 400. Órale va. Y así lo hacían. Y no me digan que no. Claro
que la Bimbo no va a denunciar esto. Pero así le hacían a la Bimbo. Que hablen con la verdad, yo lo estoy diciendo porque ya tiene más de 30 años que ya no tengo empresas. Si no, no lo diría, pero sí me pasó y así fue. Y todavía el año pasado, a mí alguien me dijo, no voy a decir el nombre, hoy no tienes quien vaya a pagar sus impuestos porque ahorita hay chances de un descuentote y que mira, no les presenté a nadie, la verdad no les presenté a nadie. Pero sí hubo quien conseguía gente para por medio de condonaciones pagar muchísimo menos de lo que se tenía que pagar legalmente. Así es de que ya dejen de estar pensando. Nada más imagínense ustedes la relación de amistad que debería de haber entre los dueños de Bimbo y el secretario de Hacienda, el presidente. O sea, honras de que le iban a condonar los impuestos, obviamente no era de gratis. Por favor. Ahora sí que yo creo que con todo y que el sentido común es el menos común de los sentidos, ahí lo único que se necesita es un poquito de sentido común para adivinar la verdad. Y esa es la verdad. Así es que ya saben cuál condonación. Ese dinero se lo robaron tanto el secretario de Hacienda, el subsecretario, los subsecretarios, los directores y el señor presidente en turno. Así es que ahí está el dinero de las condonaciones de impuestos. Bueno, ahora bien, pasa una cosa también. Fue el primer informe constitucional de Andrés Manuel. A mí me pareció extraordinario. Sí, muchísimas promesas cumplidas, muchas otras están todavía en proceso, como es la refinería de Dos Bocas, pero las refinerías que se están reconstruyendo, todavía no se termina la reconstrucción de estas, y sin embargo ya empezaron a dar frutos. Ya el simple hecho de que refinerías que estaban paradas al 100%, pagando 5,000 empleados, el que ya ahorita ya estén produciendo gasolina, ya es ganancia. Ya sale para pagarle a sus propios empleados. Y están trabajando al 40% de su capacidad. Antes no, trabajaban cero totalmente. O sea, esto hay que reconocérselo a Andrés Manuel. Yo no me explico cómo es posible que un reportero como Ricardo Alemán, no sé si vieron lo que él trató de hacer viral, hablando de que no es por presumir, si no tiene nada que presumir, señor presidente. Claro que tiene muchas cosas por qué presumir el señor presidente. Y ese imbécil, que no le puedo llamar de otra forma, que lo único que quiere es desprestigiar a Andrés Manuel, no lo va a lograr. Y no es nada difícil que ese sea empleado de Morena y un patiño del señor presidente, porque para lo único que sirve todo lo que digo es para que Andrés Manuel quede mejor, y al que le vamos a aplaudir es Andrés Manuel. Bueno, en alguna ocasión, ¿se acuerdan ustedes de las caricaturas del Coyote y el Correcaminos? En alguna ocasión hubo alguien que le aplaudiera al Coyote. El héroe era el Correcaminos. Y el ingenioso, el que era el Coyote, sin embargo, nunca pudo con el Correcaminos. Así están todos estos. Loret de Mola, Denise Dresser, son verdaderos coyotes de la caricatura del Correcaminos. Nunca van a alcanzar al Correcaminos. Es más, yo siento que ya debería de cambiar, el Coyote ya debería de cambiar de compañía, siempre le compra las cosas a la misma compañía, ya debería usar productos chinos, a lo mejor si le dan mejor resultado, algo así. Bueno, eso es lo de menos. Pasa una cosa que también es importante.
hablan de que no hubo crecimiento económico. Bueno, ¿qué querían? Que Andrés Manuel endeudara al país pidiendo 100,000 millones de dólares y que se los embolsara o mandara ese dinero a Suiza y que dijera, es que ya lo invertí en la refinería de Dos Bocas y en los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía. ¿Es lo que quieren? Eso es lo que hacían los gobiernos anteriores. Démosle gracias a Dios que este hombre hasta ahorita ha sido honesto. Pero con Peña Nieto tuvimos crecimiento económico. Sí, el país se endeudó más, pero hubo crecimiento económico. Ve todos los nuevos millonarios que inventó Peña Nieto. Ese es crecimiento económico. Digo, por favor, vamos a tener un poquito más de fe en nuestro presidente y aceptar las cosas tal y como son. Señores, sin más por el momento. Me despido de ustedes, que pasen la mejor de las noches. Se despide de ustedes su amigo Marco Antonio, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.